Bueno, buenos días, compañeros y docentes. El tema que me correspondió, embragues nuevos de presión uniforme. Para empezar, vamos a hablar sobre para qué sirven los embragues. Entonces, los embragues son elementos que sirven para acoplar y desacoplar dos ejes en función de las necesidades de cada instante. Se trata, por tanto, de elementos de unión temporal entre ejes. Un ejemplo puede ser en un automóvil se coloca un embrague entre el eje de salida del motor y el eje de entrada de la caja de cambios. Cuando el conductor desea cambiar la marcha, pisa el pedal del embrague. En ese preciso momento, el embrague desacopla del motor de la caja de cambios, con la cual el conductor puede realizar el cambio de marchas en ausencia del par motor y por tanto sin brusquedad. Una vez completado el cambio de marchas, el conductor suelta el pedal del embrague poco a poco, permitiendo que de forma suave y progresiva el motor y la caja de cambios vuelvan a estar nuevamente conectados. En la siguiente diapositiva pueden ver un esquema de transmisión de un automóvil, donde está el motor, el embrague, la caja de cambios, la transmisión y el diferencial. Discos de fricción. En la siguiente diapositiva se puede apreciar dos esquemas. En este esquema se indica un elemento de área circular R y un ancho de R. El área de este elemento es 2pi r por dr, de modo que la fuerza normal que actúa en este elemento es igual a 2pi p r por dr, donde r es el radio y p es la presión uniforme sobre la cara del embrague. Aquí en este esquema se puede apreciar las fuerzas que se le aplica al disco y esos serían los diámetros, diámetro interno y diámetro externo. Generalmente se usan dos métodos para resolver el problema, dependiendo del tipo de construcción. Si los dos discos son rígidos, entonces en primer lugar ocurriría la mayor cantidad de desgaste en las zonas exteriores, puesto que el trabajo de fricción es mayor en estas áreas. Desgaste uniforme. Después que haya tenido lugar el desgaste inicial y que los discos se han desgastado hasta hacer posible el descarte uniforme, la presión máxima debe ocurrir en el radio, a fin de que el desgaste sea representado por la presión máxima que se describe en la siguiente fórmula. PR va a ser igual a PA sobre D sobre 2, en donde PA es la presión máxima y D pues la distancia sobre 2. En esta es la presión va a ser igual a la presión máxima de D sobre 2 por el radio. Entonces, podemos decir que después de que ocurre cierta cantidad de desgaste, la distribución de la presión cambiará de manera que el desgaste sea uniforme.
También se puede decir que en el desgaste uniforme se supone que la tasa de desgaste es constante y es proporcional al producto de la presión y la velocidad. Entonces podríamos decir que el desgaste va a ser igual a P por la velocidad. Van a ser constantes. Y la presión debe ocurrir en el radio más pequeño. Eh, la condición para que el trabajo efectuado a la distancia R sea igual al realizado a la distancia, la fuerza total se halla por integración desde R hasta, los límites, que son, que vienen siendo desde el diámetro interior hasta el diámetro exterior. Hay que observar que para ambas ecuaciones el momento corresponde a uno solo, a un solo par de superficies de contacto o fricción. Por lo tanto, este valor debe multiplicarse por el número de pares de superficie de contacto, ya que esta sería la fuerza, esta ecuación que ven acá sería la fuerza axial total sobre el embrague que se encuentra integrando la expresión entre los límites del diámetro interior y el diámetro exterior. Si par de torsión se termina integrando el producto de la fuerza de fricción y el radio en la siguiente ecuación, pero la expresión más conveniente para el torsión es T igual F, o sea, la fuerza por la fuerza de axial sobre 4. Eso multiplica entre paréntesis al diámetro exterior más el diámetro interior. Presión uniforme. Para entrar en este tema, podemos decir que el embrague nuevo, o sea, el embrague al ser nuevo, las superficies de los discos son perfectamente planos, por lo que podemos decir que en todos los puntos de la superficie de contacto se cumple la hipótesis de presión uniforme. Cuando se considera presión uniforme sobre el área del disco, la fuerza del trabajo es simplemente el producto de la presión y el área, y esto nos daría la siguiente ecuación. F va a ser igual a pi por la presión máxima sobre 4 que multiplica entre paréntesis al diámetro exterior menos el interior. Como antes el momento se halla integrando por el producto de la fuerza de fricción y el radio, en la siguiente ecuación, como P es igual a la presión máxima, puede escribirse la ecuación como la siguiente. Y pues esto sería todo de embrague nuevo de presión uniforme. Muchas gracias por su atención.